Hola, muy buenos días a todos. Bueno, como ha hecho también Enrique, agradecer el recibimiento, la invitación de la Universidad, del Rectorado y de la Dirección de Empleabilidad, el esfuerzo personal de Lucas Pérez en conseguir que estemos todos aquí y la colaboración de los centros de Europa Direct y de Centro de Documentación Europea en representación de todos los centros de España de la misma naturaleza que queremos colaborar con ellos. Nos ayudan a impulsar y a animar la mejor información de todas esas posibilidades de empleo. Como comentaron, hay casi, vamos, 100 entre centros de Europa Direct y centros de Documentación Europea, 100 altavoces nuestros, también nuestros, que queremos que sigan haciendo esa labor, atender a la labor que hacen ellos, atender a la labor que hacemos nosotros, y entre todos es difícil, es nuestro objetivo, que nadie pueda decir no me enteré. Por lo menos esa es la política nuestra. Bueno, este tipo de jornadas que venimos haciendo desde hace 4 años, bueno, por lo menos se me ha olvidado, gracias a vosotros y gracias por el interés, un interés que se va a unir a nuestro interés en informar, el interés en ser informados. Y es lo que responde este tipo de jornadas. Hace 4 años ya estamos cubriendo toda la geografía nacional, hacemos una media de 20 y algo, entre 20 y 30 sesiones de esta categoría en todas las normalmente universidades, con lo cual podemos decir que llevamos directamente a una media de 2.000 interesados, que si nos ayudéis todos y se lo contáis a alguien, vamos expandiendo la noticia. Y eso genera una curiosidad, sino una información de primer nivel, por lo menos saber que hay algo en lo que se puede luego profundizar. Las páginas web, la red está llena de información y vamos a ayudar a lo mejor a ordenar esa información. Pero ya digo, tanto EPSO como las instituciones o nosotros colaboramos en información y a veces puede haber un exceso de información. Ordenarla o pedir ayuda para ordenarla. Si la información conseguimos que sea clara, tanto la estática de páginas web con la que hoy podemos hacer, que sea entretenida, que la entendáis, que sea una herramienta práctica, conseguiremos motivaros, ilusionaros en dar un paso. Si ese paso se da con mayores conocimientos, estaréis en una situación de ventaja sobre el que luego hablaremos sobre el que se presenta sin saber realmente lo que hace o cuál es el procedimiento. El proceso de selección podríamos decir que empieza hoy, para el que no tenía ninguna información, porque hoy comienza a saber algo que no saben otros y comienza incluso a convencerse si realmente un paso a dar. Puede ser que no le convenza. Nosotros no queremos, lógicamente, nuestro obligatorio esto es dar otra oportunidad. Hay las oposiciones, tanto el empleo público en España está deseando que os intereséis, y en este caso es el empleo público también español en Europa, queremos llamarlo así. Comentaba antes, Enrique, que hay un derecho al deber de independencia de los funcionarios de la Unión Europea. Lo respetamos, pero nosotros queremos unir algo que es la sensibilidad de que el funcionario español no se olvide también del adjetivo que es un funcionario europeo de nacionalidad española, sin romper su independencia, pero queremos también ayudar a que haya más españoles para que luego esos españoles sean sensibles también a las necesidades de los ciudadanos nuestros y de las administraciones. Entonces, vengo sobre todo a ilusionar, a animaros. Entonces vamos a intentar que os enteréis de las mayores de las posibilidades. Enrique ya me ha facilitado la labor, os ha indicado. Yo a lo mejor me repito con Enrique y me alegraré de repetirme porque hay que decir en estos casos que es verdad y que requiere repetición. Con lo cual todo lo que me he repetido quiere decir que debe ser lo más importante. Enrique ha hablado de cuáles son las posibilidades de empleo, ha hablado de muchas. Vamos a apartarnos, lo dejaremos para el debate, las opciones para los empleados públicos que ya son empleados públicos en España y tienen una posibilidad, surgirá en el debate. Y nos vamos a centrar de todas las posibilidades en las más normales. Las más normales son funcionarios y agentes contractuales. No hablaremos por su especialidad de los agentes temporales, porque es una excepción, ni de los agentes locales que contraten en una delegación o los agentes auxiliares que contratan a través de empresas de trabajo temporal en Bruselas. Por lo cual eso andamos que viene a ser la excepción. Entonces vamos a centrarnos en funcionarios y en agentes contractuales. Primeras nociones que tenéis que separar las dos posibilidades. Previamente me gustaría hablar de lo que hace la representación permanente. No le quiero dedicar mucho tiempo, pero viene a enlazarse con las posibilidades de empleo, porque nosotros pretendemos ser, muchas veces comento el ejemplo, la roca que cuando escalamos una montaña, yo escalo pocas, pero si escalo un día agradeceré que haya alguna piedra para poner el pie, y no sé qué le habrá puesto, si le ha puesto el viento o le ha puesto alguien, pero menos mal que ha puesto esta piedrecita que me ayuda a subir el esfuerzo. Lo vais a hacer todos, pero iremos poniendo piedras y acompañándoos en todo el proceso. Y el acompañamiento va a ser desde hoy, que os sintamos información,
cuando ayudemos a la información concreta de una convocatoria, cuando ayudemos a una actividad de formación, cuando ayudemos a salir de esa lista de reserva, cuando ayudemos incluso en la carrera profesional. Esperamos recibir ayudas también en su momento cuando estéis dentro. Y luego hablaremos de los procedimientos de selección, todas las convocatorias y sobre todo cuáles son las fases y cómo enfrentarse a ellas de la mejor manera. La REPER, y voy a ser breve, es una embajada más, quizás es una embajada por número la más importante, somos 250 efectivos, desde el último chofer al embajador, pero la característica de la embajada, de la representación permanente, en este caso, es que defiende los intereses de España no ante un país, sino un órgano internacional, un órgano supranacional. Y defendemos que España siempre esté representada en cualquier ámbito de negociación. Y la característica es que toda la administración española está reflejada en la representación permanente. No ya los ministerios, incluso las áreas de actividad de un mismo ministerio. Hay una consejería de medio ambiente, hay una consejería de clima, hay una consejería de empleo, hay una consejería de economía y otra de administraciones públicas. Entonces toda la administración española va a estar allí representada. Si partimos los 4 jefaturas de la representación, las 2 tradicionales de embajador y adjunto, la del embajador COPS y la del representante militar, del militar depende de la Consejería de Defensa, del embajador primero las áreas de justicia, economía, interior y demás, y del área del adjunto las llamaríamos técnicas, que las podéis ver reflejadas. Veis que se va reflejando toda la actividad de la Administración General del Estado. Hay unas áreas comunes y dentro de esas áreas comunes, una más, es la unidad de apoyo. La unidad de apoyo, nuestra primera característica es que no existimos en un organigrama. Nadie nos encontrará y dependemos de una unidad de apoyo. Es el fruto, y estamos orgullosos, de la unión del trabajo de los ministerios, en su momento Administraciones Públicas y Asuntos Exteriores y Cooperación, que deciden que tienen si no un problema común, quieren atender a un problema común y van a ceder parte de sus efectivos y a veces de su presupuesto para favorecer algo obvio, que haya más españoles en las instituciones europeas y ordenar ese fomento de la presencia de españoles europeos. Queremos que haya más y que los haya mejor preparados, mejor informados previamente. En los primeros años, desde el año 2005, iniciamos simplemente, nada más y nada menos, pero simplemente un acercamiento a los que ya eran funcionarios, porque habíamos encontrado que había que calentar una situación, había que hacer una época de deshielo. Y se logró empezar a utilizar a los funcionarios de dentro para ayudar a los que no son funcionarios. Ese era el primer paso. La primera ayuda la tenemos que tener dentro de la empresa instituciones europeas. Fue pasando el tiempo, que paramos un poco en el año 2010 y después de la presidencia, que fue lo que motivó el parón, nos lo tomamos no en serio, pero sí con un nuevo impulso, también con más personal, con personal ya dedicado en concreto y especialmente a esta labor, y se nos asignó un plan de acción. Vamos a ordenar nuestra actividad, vamos a hacerla, si no mejor, más ordenada y a ver si obtenemos mejores éxitos. Y lo primero que se nos encargó pues, es hacer una foto o un diagnóstico y luego establecer dónde queríamos llegar y con qué herramientas. Y el diagnóstico era fácilmente presumible. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están esos funcionarios, ese empleado público español que está en las instituciones? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Está en áreas que nos importa, que son estratégicas? ¿Está en áreas... Hay áreas deficitarias donde debería haber españoles, hay áreas deficitarias pero no nos preocupan porque no son estratégicas. ¿Cómo están en funciones directivas? ¿Hay suficientes directivos? ¿Cómo está la situación de los predirectivos? ¿Cuál debe ser incluso? ¿Hasta dónde debe ser el horizonte? Lo principal que decidimos es no ponernos techo, entonces vamos a decir, todo se puede hacer, pero tenemos que ser conscientes del suelo, no bajar de un suelo teórico. ¿Cuántos españoles debería haber? La primera posibilidad sería atender al criterio poblacional. España es un 9,1, pues vamos a decir que hay un 9,1% de españoles. Desde las instituciones se nos aclaró, no es un criterio útil porque siempre se atenúa con el peso político del país. Con votos en el Parlamento y votos en el Consejo, se podría decir, y no se dice, pero se podría decir que nos corresponde un 7,8% de la tarta. En cualquier reparto de un botín nos tocaría un 7,8%. No nos vamos a repartir ningún botín, pero está claro que no vamos a permitir nunca bajar de ese 7,8, será el fracaso de los esfuerzos. Y las cosas van bien. No, ni mucho menos nos acercamos al 7,8 porque lo superamos con creces. Nos encontramos en una empresa, instituciones europeas, que redondeando hay más de 50.000 efectivos de todas las
relaciones laborales, donde la distribución que comentaba Enrique se repite con los españoles. Más de 3/4 partes lo hace la Comisión, un número importante en el Parlamento y luego se diferencia en el resto de instituciones y organismos, donde hay un 60% de administradores de los funcionarios, la mayoría son funcionarios, hay un 60% de administradores, un 40% de asistentes, y la diferencia por sexos, pues la tradicional, por poquito, más hombres que mujeres en administradores, más mujeres que hombres en asistentes. Bueno, ¿qué queríamos? Pues ser más y estar en áreas donde nos importa estar. No lo vamos a lograr directamente porque el funcionariado elige él dentro de sus posibilidades, pero nosotros podemos ayudar de alguna manera, pues aconsejando dónde, por ser deficitario, a lo mejor ser español es un punto positivo. No, luego lo repetiré, pero no hay cuotas, pero hay un equilibrio geográfico latente, que las instituciones no son tontas y saben que en algún momento se les está escapando una plantilla en una institución, en una dirección general o en una unidad. Puede que haya muchos italianos, puede que haya pocos daneses, y eso lo cuidan. No tienen ninguna norma escrita de hacerlo, pero lo cuidan. Entonces es bueno saber dónde no hay españoles, porque será más fácil llamar a la puerta. Ahora mismo, querer aspirar a un puesto de trabajo en agricultura, en pesca, en desarrollo, es muy loable, pero ahí va a haber problema en el sentido de que hay mucho español. Entonces no va a ser un motivo de selección. En cambio, ir a clima, a Secretaría General, pues son sitios donde ellos son conscientes que tienen pocos españoles, y conocer esa información puede ayudar para salir de esas listas de reserva. Pero al momento, se me ha ido una pantalla y no quiero ir hacia atrás. Entonces nos encontramos que había suficientes españoles, porque ese suelo lo teníamos cubierto. Pero nos faltaba, evidentemente, ir a áreas estratégicas y mantener los directivos. Y nos encontrábamos, que era el motivo que nos trae aquí, a que no había una suficiente, entendíamos, información para que los jóvenes graduados españoles lo tuvieran como una opción, si no la primera de las primeras, que se presentasen suficientes españoles. Había habido un bajón, por lo menos no estábamos cubriendo las expectativas. Entonces hacía falta dar a conocer una posibilidad de empleo, que vimos que a medida que la íbamos informando, el interés era muy alto y obteníamos una muy buena respuesta. Sobre todo porque vendemos a una función pública muy atractiva, una función pública que evidentemente paga bien, pero da también una posibilidad de trabajo en un entorno multicultural, multilingüístico, que no son meras palabras. Cuando lo hagáis hecho, lo valoraréis. Cuando hagáis hecho unas prácticas, valoraréis lo divertido, lo entretenido, lo motivador que puede ser ir todos los días a trabajar en una empresa tan rara, tan complicada. Evidentemente complicada, pero todos los días hay un reto de tener que negociar y hacer un trabajo en común con gente que es diferente a nosotros, nos une algo, pero también son diferentes, y construir eso se hace bastante atractivo. Entonces los objetivos eran claros, pues ser más y estar en los mejores sitios y donde más hace falta, y mantener una política de acompañamiento, como decía, estar siempre, no solamente informar y olvidarnos, sino a partir de ahora establecer un vínculo, un compromiso. Queremos que lleguéis a ser funcionarios y no nos vamos a separar en la medida de lo posible de ese camino, que no os encontréis siempre una política de barandilla. Las escaleras las subís, pero en algún momento os podéis apoyar. Entonces, ¿qué estrategias? Informar claramente y comunicar y divulgar en las posibilidades. Ayudar en la formación, ayudar a las listas de reserva, seguir a los funcionarios cuando ya siguen siendo funcionarios, no olvidarnos de ellos, porque además nos van a dar ellos una ayuda también, vamos a intercambiar. Mantener una información, articular redes. Hoy, por ejemplo, no sé si os lo han comunicado, os lo comunicarán después. A través de vuestra participación nos gustaría tener vuestros correos electrónicos para incluiros en una base de datos y empezar a informaros cada vez que haya una convocatoria, una actividad informativa o una información de interés. Molestamos lo justo, pero periódicamente. La atención al programa de prácticas, viene la información sobre la selección, pero también acogiendo a todos los talleres que están en Bruselas 2 veces al año, que vienen a ser las dos promociones, porque consideramos que es una muy buena cantera. Quien haya hecho unas prácticas tiene posibilidades de convencerse de que ese puede ser un camino. La atención a los expertos nacionales, que seguimos excluyéndolos de la ponencia, pero ahí están, son empleados públicos que están temporalmente en las administraciones de la Unión Europea. Mantener lo que llamamos la colección de cromos, nos preguntan constantemente cuántos somos, quiénes son, quiénes están en tal área, conocer a los funcionarios, a esos 4.500 españoles que están en este mercado,
mantener esas bases de datos, mantener unas muy buenas relaciones institucionales con EPSO. No es el enemigo, es el informador. Tiene la información y tiene el poder de la selección. No podemos estar a malas, tenemos que estar muy bien y lo mantenemos. Eso es nuestro trabajo, obtener una información periódica y por adelantado. Y sensibilizar a las autoridades nacionales españolas e incluso a las académicas, que incluye últimamente las ponencias, porque este sistema de selección del que vamos a empezar a hablar seguidamente, yo creo que debería empezar a valorarse la posibilidad de formar también en universidades y, si me apuras, en colegios. Hace falta que este desarrollo de habilidades y competencias personales se aprenda cuanto antes. No podemos esperar a tener 20 muchos años a tener capacidad de comunicación, capacidad de trabajo en grupo, lo adelanto, capacidad de liderazgo. Hay que empezar un poquito más pequeño. Y yo lo veo en las películas, cuando vemos una película de cine americano, esos concursos de debate. Nos reímos, pero empiezan prontito a aprender a mantener a negociar y a mantener posturas. Yo tengo un hijo en una escuela francesa y desde pequeño, tiene 13 años, pero desde hace 3 o 4 años tiene que hacer presentaciones continuas sobre el pingüino de Madagascar, cosas a lo mejor irrelevantes, pero que le obligan a tener que obtener una información y saber comunicar. Y eso no aprendemos hasta que dejamos de aprenderlo. Nos podemos ir perfeccionando, pero hay que empezar cuanto antes a aprenderlo y a aceptar retos a una edad escolar, a una edad universitaria, a una edad postuniversitaria, de formarnos. Vamos a hablar de competencias, esas competencias que nos van a parecer muy abstractas, muy ñoñas a veces, decimos, cualquiera la tiene. Pues precisamente, si admitimos que cualquiera la tiene, vamos a rebuscar entre nosotros si tenemos esas, adelanto, 7 competencias más una, se llaman, y si no las tenemos, empecemos a tenerlas, empecemos a construirnos, porque no son imposibles de tener. A lo mejor es más difícil, es más fácil asumir que uno no pueda aprenderse un tema de 500 temas de una oposición. Alguien puede decir, no tengo capacidad, o no tengo tiempo, o no tengo medios económicos para estar 3 años. Alguien puede decir, no es lo mío. Cuando veis este sistema, es difícil que digáis, no puedo. Pues es imposible, y además va a servir para enfrentaros a una selección en otros medios no públicos. Por ahora en el medio público español es otro sistema, pero en el medio europeo y medio empresa os vais a vender vosotros, y es lo que quieren comprar, es buenos trabajadores, buenos candidatos. Hablamos siempre, voy a insistir, que EPSO selecciona. La Unión Europea hace un proceso de selección y las instituciones contratan. Con lo cual, esa formación personal va a servir para ser seleccionado y para ser un mejor candidato. No quiere decir que no importe los estudios, la especialización, el mejor conocimiento de idiomas, el hacer un máster, pero eso para ser seleccionado no cuenta nada, no es poco, nada. Formará parte para ser contratado. Con lo cual, hacemos siempre el símil de la maleta, ir llenando la maleta, llevar la maleta, pero no se puede abrir hasta que uno es seleccionado. La selección es muy democrática en el sentido de que todo el mundo puede ser seleccionado. El peor expediente académico podrá ser seleccionado. El suelo, un graduado. Pero un graduado vulgar, si es que hay graduados vulgares, yo soy un graduado vulgar, no tengo un gran expediente, no me han seleccionado en EPSO todavía, tampoco me presenté, pero podría tener posibilidades. No tengo ningún premio de fin de carrera, no he hecho ningún máster, eran épocas en las que tampoco se hacían, pero a lo mejor hay candidatos que no tienen un buen currículum y piensan que no están llamados a ello, y tienen unas habilidades y unas competencias mayores de las que buscan las instituciones que alguien que tiene un currículum y a lo mejor es un muy buen expediente académico. Ni unos deben creer que no tienen posibilidades. Por supuesto, vamos a apoyar al que tiene mejor expediente, porque se supone que también puede tener lo otro, pero que cada candidato es un mundo. Entonces, tenemos que informar. La información la hacemos siempre a través de estas jornadas, a través de correos electrónicos que sabréis cuáles son ahora, de una lista de distribución que iremos conformando, de una página web estática, de una cuenta Twitter que llevo con mucho cariño y he informado que está empezada hace un ratito, en el que informamos a tiempo real de cualquier convocatoria. Vamos a hacer una newsletter en las que empezaréis a estar incluidos, las jornadas y encuentros con colectivos. Este año si llevamos más de 20 jornadas, calcular unos 2.000 personas que se han enterado, 7 actividades de formación que hemos llegado a 1.000 personas, la mayoría online, encuentro con los becarios anuales, la cuenta Twitter. Bueno, vamos haciendo actividades y estamos contentos de lo que estamos haciendo porque vemos un poco los éxitos. Y aunque a mí me animan a contar, yo no me gusta contar, me gusta contar las cosas, pero no contar números, me animan a que cuente. Y he hecho un ejercicio pues para contaros. Acordaos siempre ese 7,8 de sueldo. Bueno, pues en las últimas oposiciones del año 2014, que empezaron en el 2014 y se han desarrollado durante este año,
mirar el porcentaje de éxitos entre el total de aprobados de todas las nacionalidades. Un 12,6% en economistas, un 21,7% en informática, un 19% en protección de datos, en OLAF, lucha contra el fraude, un 11%, un 10%, un 13%, en inspección nuclear un 21%, un 8,2% en generalistas. Es lo normal. Quizás ese sería en generalistas, que es el suelo. En auditoría un 17,5%, pero sobre todo es que, obviando las especialidades de cada oposición, nos hemos anclado en un 14%, en un 13 o un 14%. Nos tranquiliza, ¿no? Nos llena de orgullo y de satisfacción, pero una vez que hemos conseguido, cualquier bajada nos va a sentar muy mal. Es el problema del éxito, hay que mantener el éxito. Éxito que no es nuestro, es de los candidatos españoles. Nosotros nos estamos haciendo más que informar, pero a lo mejor es una piedra muy necesaria para poner en una montaña de sin información no hay participación. Estamos viendo que el candidato español, por la manera de seleccionar, por ese sistema, responde a eso. A lo mejor si pusieran un temario de unos temas también responderemos, pero esto jugamos muy bien. Ahora hablaremos de las competencias. En las últimas pruebas, que se van a cerrar a final de enero, llegan a la fase final o al partido de final un 15% en generalistas, que el año pasado se quedaron en un 8%, esperemos que este año se quede más de un 10%, o un 19% en auditoría, que se quedará en un 15%, pero es mucho. Y ayer me trasladaban en un administrador 7 de cooperación, para la última fase hemos llegado a un 29% de españoles. Algo pasa, somos muy listos, somos los mejores, sí, pero además se presentan menos británicos, se presentan menos escandinavos, que no se presenten. Si no les interesa, es su problema. La tarta que hablaba sigue allí, y había un trozo que nadie cogía y lo hemos cogido nosotros, y los italianos también, y rumanos, que se presentan mucho ahora. Pero bueno, ha dejado de ser algo tan atractivo para otros Estados miembros. Aprovechémonos de ellos, porque para nosotros sigue siendo atractivo. Allá ellos, si no les interesa, habrá que preguntarles por qué. Pero la bajada de presentación de escandinavos y británicos es notoria. Son seleccionados menos. Luego entran muy rápido, porque hablan muy bien inglés. Hablaremos de ello. Esta es la página a la que soléis hacer fotos, por lo cual también la pondré al final de la entrevista. Es nuestra ventana de información, 2 correos electrónicos a vuestros efectos. El segundo, el Twitter y la página web. En la página web, si ponéis Reper, que es como nos llaman a nosotros, llegáis directamente a una pantalla trabajando en el. Pasaré de largo sobre la información, pero que allí vamos a informar de todas las convocatorias, de cada convocatoria y de cada proceso de vacantes. Esta es un poco la presentación. Lo bueno de EPSO, que empezamos a hablar de EPSO, es que EPSO es muy clara y es muy honesta. EPSO anuncia todos sus procesos de selección con 3 meses de anticipación, sus intenciones, y mantiene un calendario de actividades a 3 meses vista como poco. Ahora está un poco afectado por la sentencia, pero vamos a ver si mantiene ese anuncio de 3 meses. Es muy difícil no estar atento a la convocatoria cuando te lo han anunciado y nosotros hemos ayudado. Anuncia también la página web, que es la anterior diapositiva, las que están en plazo. Anuncia también las que están en desarrollo y anuncia también el pabellón de oposiciones ilustres, las que ya han ocurrido. Muchas veces recurrir a una antigua oposición es la única manera de enfrentarse a una futura. Hay oposiciones que se convocan periódicamente o cada año, generalistas, que es la que va a ser un poco el centro de información, y a lo mejor juristas, lingüistas no se convoca más que cada 5 o 6 años, con lo cual, cuando ha pasado el tiempo, la única manera es recurrir a la última vez que se convocó, porque va a ser un poco repetitivo, y ver cómo fue la última, un cuerpo de salud animal o de protección de datos. No es una costumbre, pero cada vez que se convoca hay que recurrir a la última. Todo esto son procedimientos selectivos. Para los procedimientos selectivos, hablaremos luego, son para todas las instituciones, menos para las agencias que hacen sus propios procesos de contratación, que no de selección, o el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones. Ahí hacen sus contratos. Y estos no hacen, EPSO no hace unos procesos de selección, unas oposiciones claramente. Ahí hay vacante y un perfil. Si entras dentro del perfil, te presentas. Habrá un proceso de una entrevista, luego valoración de currículum y contratarán. Y por eso en nuestra página web, muy orgullosos de esta página tan simple, en la que reunimos en una sola página todas las vacantes docentes en las escuelas europeas, de todas las agencias, de todas las empresas comunes, del Banco Central o del Banco Europeo. Aquí se puede decir que están todas las posibilidades de empleo. Todos son enlaces vivos a páginas externas, con lo cual nosotros solamente tenemos que valorar que a veces el enlace se falla, pero la información la ponen los que la generan.
expertos nacionales, y luego hay una página en la que se reducen la información que hemos dado hasta ahora mismo de todas las relaciones de empleo, todo el tema estatutario y herramientas de interés, que va desde cómo crear una cuenta EPSO, que ahora hablaremos, la guía de normativa o de oposiciones generales. Hay una normativa EPSO dentro de su honestidad, hay una norma que actualiza periódicamente y que en la que habla cuáles son las competencias, que las explica y cómo es el proceso de selección, claramente cómo es cada fase y cada prueba. Alguien diría, pues no lo expliques tú, yo lo explico, pero que sepáis que eso está regulado y por escrito. Eso es un nuevo ejemplo de claridad y honestidad. Entonces, bueno, trabajar en la Unión Europea, hemos entendido que es atractivo por esos argumentos que comentaba de trabajar para aquellos niños españoles, en ese entorno divertido, una carrera que te obliga a formarte, que te da un paquete económico y de seguridad social y de ayudas para hijos y de un aprendizaje que lo que la administración española formarse a veces es un problema, allí es una obligación, porque hay una valoración del trabajo desarrollado anual y eso permite que la promoción, que la carrera profesional sea mejor. Con lo cual, entrar dentro, digo yo siempre, si las oposiciones se vendieran en una tienda serían caras, pero las comprarían, como estamos. Vamos a simplificar que trabajar en la Unión Europea es trabajar en Bruselas, en Bélgica o Luxemburgo. ¿Se puede trabajar en otros sitios? Sí, pero no es lo normal. Incluso lo normal es Bruselas. Se puede trabajar en cualquier país de cualquier Estado miembro a través de agencias, de las agencias descentralizadas o incluso de agencias ejecutivas que suelen estar en Bruselas o Luxemburgo, o en las representaciones de la Comisión o del Parlamento en las capitales de los Estados miembros. Es difícil. ¿Se puede aprobar una posición y terminar en el país? No. No penséis la posibilidad de ganar un empleo en Europa para trabajar en España. No es lo normal. Es un puesto de trabajo dentro de la carrera profesional en el que puede llegar más tarde, pero no es lo normal. Quizás sería normal aprobar una oposición y estar dispuesto a ir a un país complicado donde no quiere ir un funcionario. Eso sí podría ser una posibilidad, ser administrador y mostrarte voluntario a ir mañana a Sudán. Como ahí no quieren ir muchos funcionarios, empiezo yo. Y no les importa llevar un nuevo administrador. Pero lo normal es empezar en Luxemburgo o en Bruselas. Luego se podrá ir por todo el mundo. Y es funcionario o agente contractual para cualquiera de las tres instituciones madres, bien Parlamento, Consejo o Comisión, para los dos tribunales, para los dos comités consultivos, no para el Banco Central ni el Banco Europeo de Inversiones, que, insisto, seleccionan ellos mismos y su página web de contratación es muy densa y actualizada periódicamente y muy importante. Para el Defensor del Pueblo, el Servicio Europeo de Protección de Datos o la última creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Como decía Enrique, se es funcionario de las instituciones europeas a la hora de ser seleccionado, pero se es contratado por una, con lo cual alguien puede pasar en su carrera por ser funcionario de varias, a medida que ejerce su derecho a una movilidad interinstitucional. Saltamos, porque eso lo hemos visto ya. Este nivel retributivo, confirmo lo que habíamos hablado, y nos centramos entonces en agentes contractuales. Hablaremos ahora de EPSO y de funcionarios. Los agentes contractuales empieza a ser más popular porque es una contratación más barata por parte de las instituciones y más rápida. Tan rápida que esto ha degenerado y ahora mismo se está utilizando la figura del agente contractual como un recurso rápido y más económico que el de funcionario, con lo cual no hay que desechar esa posibilidad. Es un procedimiento de selección pasivo. Uno se inscribe en una base de datos, no pasa ningún proceso de selección y en ese momento es un posible contractual, pero no ha hecho nada ni nadie le ha llamado. Con lo cual el primer momento, esto es la definición, os centraros pues vuestra preparación en los grupos 3 y 4. Cuando veis una convocatoria, centraros en el 3 y 4, no poneros suelo, pero pensar que os van a seleccionar en base al currículum y lo normal sería el 3 o 4, el 3 más barato, con lo cual más posibilidades de 3. Entonces lo que hace las instituciones es publicar una oferta de manifestaciones de intereses, que llaman. ¿Quién está interesado en ser agente contractual? Pues todo el mundo. Únicamente valoras el perfil. Son procesos de selección constantes, no tienen plazo de fin de solicitudes, están siempre abiertos y siempre pendientes de que actualices tu candidatura.
una candidatura es hoy una, pero puede que dentro de 2 meses no haya habido ninguna llamada, que es lo normal, y añadas un curso que has hecho o lo rectifiques porque se puede explicar de otra manera. Tu currículum está vivo. Cuando tienen necesidades, cualquier institución va a esa base de datos que tiene muchos campos, pone los campos que le interesan y de ahí selecciona una shortlist, y en base a esa shortlist es cuando hace una prueba de selección que será únicamente unos test de razonamiento verbal, numérico y abstracto y una entrevista personal. Por ahora siempre en idioma inglés, es lo tradicional en inglés. Con lo cual aquí hay que tener esperanza y disponibilidad. Si alguien no tiene confianza, decir no me van a llamar nunca, evidentemente no lo ingreses, pero no cuesta nada incluir un currículum y intentar ser diferente al resto. Uno no se puede escribir diciendo soy licenciado en Derecho y tengo un B2 en inglés. Eso supongo que lo van a tener, bueno, todos los que sean licenciados en Derecho, pero una titulación superior. Hay que empezar a poner algo que destaque, algo que anime a la institución a recurrir. Y volvemos a la proactividad. También cabe dirigirse por fuera a decir estoy en la lista de interesados, llámeme por si estoy disponible para que lo haga falta. Y ojo a la disponibilidad, el problema es que te pueden llamar, te puede tocar ese premio. Y si toca, hay que estar disponible en cualquier momento para decir, pues cambio, hago la maleta y me tengo que ir para contratos que pueden ser cortos, 5 meses, 6 meses, hasta un máximo de 7 años. Luego pueden convertirse en definitivos, pero no digo sea la excepción, ocurre, pero la regla general se habla de la regla de los 7 años, de trabajos temporales no más de 7 años, que es mucho tiempo, 7 años. En esos 7 años pasan muchas cosas, entre otras se puede aprobar la posición a la que nos vamos a referir. Ahora mismo hay 4 procedimientos de selección de agentes contractuales masivos, en el sentido que es una gran base de datos. Para la comisión que se inauguró en el 2013 y sigue vivo, para el Centro Común de Investigación, donde se ofertan vacantes en áreas que me gusta siempre leerlas porque alguien dice, yo por esta formación la Unión Europea no me busca. Para biólogos, bioquímicos, ciencias agrarias, ciencias ambientales, ciencias de la vida, ciencias forestales, hidrología, física, geografía, nanotecnología, meteorología, química, veterinaria, estadística. No es que sean procesos de selección masivos, pero que para todos hay un lugar. Para juristas y economistas y financieros más, sí, hay muchas más oportunidades para esos, pero no se excluye que haya en áreas tal como el Centro Común de Investigación que tengan posibilidades de empleo para quien cree que no está llamado para esta aventura en las instituciones. Hay otro para seguimiento de proyectos en agencias ejecutivas en Bruselas, otro para finanzas y contabilidad en las mismas agencias y este que hemos hablado para el centro. Todos los tenemos resumidos en nuestra página web, consiste en darse de alta, introducir el currículum y tener paciencia, pero también disponibilidad, porque a veces a uno le terminan llamando. Pero también se puede mover al revés. EPSO se ocupa únicamente de la selección de personal funcionario y ayuda a veces a la selección de contractores. Es un seleccionador, no es un contratador. EPSO hace el trabajo, no hay mucho menos sucio, pero de las necesidades que tiene una institución en su política de contratación, cuando ve que tiene que tener una base, sobre todo por abajo, le encarga a EPSO que haga procesos de selección y es una máquina de seleccionar, no de contratar. Hasta el año 2004, vamos a ver, el pleno funcionamiento de EPSO era cada institución, con lo cual, como las convocatorias se iban haciendo de una manera desordenada, los criterios de selección cada uno ponía los suyos y con EPSO se consigue unificar calendarios, muy importante, y procedimientos de selección. Con EPSO hemos conseguido que haya un procedimiento común de selección que entendemos todos y que aceptamos todos. Al principio España no era muy reticente a aceptar ese procedimiento, pero creo que con el paso del tiempo la selección, el proceso es correcto. Están seleccionando buenos candidatos para tal como funcionan las instituciones europeas. Podría ser trasladable a las administraciones españolas. Quizá no está todavía la administración española preparada para seleccionar así. Habría que cambiar primero la administración y luego el proceso de selección. Entonces, EPSO, las principales características de EPSO son un ciclo anual, un calendario anual, no hay sorpresas. Aparte de que avisa de las oposiciones con 3 meses de antelación, hay unas épocas un poco como de fiestas de pueblo o como cosechas. Los administradores se convocan en primavera y
y ni antes ni después. Entre marzo y abril hay una convocatoria de administradores. Quien quiera ser administrador, estamos en diciembre, que no se preocupe, que no es hasta marzo, no tiene que ver un boletín todos los días ni consultar nuestra página web todos los días. Más o menos por marzo se convoca siempre, cada año. Esperemos que este año no se retrase por el problema del régimen lingüístico. Si se retrasa serán semanas. Dan desde que se convoca un mes de plazo de solicitudes, con lo cual entre que te han avisado 3 meses, sabes que suele ser en marzo, y que dan un plazo de solicitudes de un mes, es muy difícil decir, se me ha olvidado, se me ha pasado. Bastante complicado es un candidato que se le haya pasado allí. Cuando alguien es seleccionado, forma parte ya de ese proceso selectivo, hará el CBT significa un proceso de selección previo, una preselección, que será antes de verano, y antes de verano, durante verano, tendrá resultados. Primer aspecto positivo, rápidamente sabes si sigues o si no sigues, con lo cual no es algo eterno decir, no sé en qué situación está, muy rápido, en 3 meses te han echado el procedimiento o sigues el procedimiento. Después de verano y hasta Navidad será el proceso de selección más serio, más personal, nunca pasivo, ni mucho menos, muy activo, y la fase de selección habrá terminado y comenzará la de reclutamiento de contratación a partir de enero-febrero. Estamos hablando de 9, 10 meses en los que si salen mal, y no van a salir mal si se llega a la última fase, es un año, pero rápidamente convocarán las del año que viene otra vez. Mientras se desarrolla un proceso de selección, se desarrolla paralelamente otro. En este caso, cuando empiezan los exámenes de administradores, convocan los de lingüistas y siguen el mismo procedimiento. Y cuando empiezan los exámenes de lingüistas, comienzan los de asistentes. En cada fase, en cada trimestre del año, están anunciando, examinando y contratando. Esa es una mecánica que viene muy bien al candidato, que no haya sorpresas, como puede ser la administración española, es decir, ¿cuándo convocan las oposiciones de diplomáticos este año? No se sabe, pues aquí se sabe. Antes de hablar de las competencias, ha salido ya la diapositiva, hablar entre otras características de EPSO. Se han hablado, pero por eso insistimos, que no hay temario, que son estas competencias, que no se convocan plazas. Cuando ves una convocatoria, EPSO empieza sin su honestidad y nunca dice se convocan plazas, se convoca procedimiento para establecer una lista de reserva de que no hay cuotas, no habla de países, habla siempre de lenguas, si es que habla de lenguas. Cuando tiene que hablar de lenguas, normalmente no habla de lenguas, pide administradores porque pide perfiles o generalistas, que sería el centro de la información de hoy, o especialistas en algún ámbito. Como veis, he hablado de ámbitos antes en el área de los contractuales, pero en funcionarios, este año se han convocado economistas de economía financiera, de economía industrial, de macroeconomía, de especialistas en protección de datos, de asistentes en trabajos parlamentarios, de apoyo financiero, de traducción de español, de seguridad y sistemas de información, redes, vigilancia digital, contabilidad, asuntos jurídicos, seguridad alimentaria. Hay perfiles más generalistas y perfiles especializados. Al nuevo graduado, que espere su momento de su especialidad, pero que nunca deseche la posibilidad de un generalista. Al que tiene una graduación que entiende que no es la tradicional, que no desespere porque las instituciones no buscan graduados en nada, salvo cuando los buscan, o especialistas en nada, salvo cuando lo hacen. Si piden administradores generalistas, es el momento del geólogo, el momento del veterinario, hasta que convoquen por el plazo de veterinario, siempre el momento del licenciado en Derecho, del graduado en Derecho. Las generalistas buscan graduados. ¿Unos antes que otros? No. ¿Luego será mejor ser graduado en Derecho que en Veterinaria? No lo sabemos, porque buscarán ese perfil personal. Otra característica es que va a mantener ese equilibrio geográfico de alguna manera, latente está, y que las especialidades, los ámbitos, solamente es cuando son necesarios. La edad, ¿desde qué edad hay que enfrentarse? Desde ya. ¿Alguien es joven para aprobar? Si es joven para aprobar, no es joven para formarse en hacer un examen. Y si lo suspende, estará mejor preparado el año que viene. Todavía tiene 23 años. Alguien que lo intenta con 47, se le está acabando el arroz, pero puede aprender. La estadística hace que se esté aprobando con 20 y muchos años, 30, pero la estadística es una ciencia bastante injusta. Pero es lo que hay. Titulación, solamente se pide una titulación específica cuando hay un ámbito específico, con lo cual cuando se piden generalistas, ninguna titulación específica.
Experiencia, solamente para niveles altos. Para nuevo ingreso no se pide ninguna experiencia profesional. Para nuevo ingreso, lo que llaman un administrador junior, un administrador 5. Puede ser de un ámbito, incluso se convocan auditores sin experiencia y generalistas sin experiencia. En auditores hay un pequeño filtro, tener una titulación relacionada con el ámbito de auditoría, pero no se pide experiencia. Cuando se habla de que no hay el principio de no discriminación, no se discrimina porque se está buscando el mejor candidato. Si se discrimina luego, positivamente siempre. Y pongo el ejemplo siempre de un turno de minusválidos. No existe. Y las instituciones no respetan que haya un turno diferenciado para minusválidos. Selecciona al mejor candidato. Distinto es que luego haya una política positiva de contratación de minusválidos entre los candidatos que son aptos. O puede haberlo de mujeres. O podría haberlo de una nacionalidad porque ven que hay un equilibrio geográfico que está yendo al garete. Hay que contratar primero a los británicos porque no hay. Es un motivo de contratación. La contratación ya es libre y no hay ningún motivo para que una institución criticable opte por un británico antes que un español o por un licenciado en Derecho antes que por un veterinario. Eso es política de contratación de cada uno. Solamente entre los aptos. Bien. Entonces vamos al tema de las competencias, que es lo más importante para ver este sistema. En las últimas jornadas he pensado en comparar el EPSO con la relación bien de amor o de amistad que podemos tener en nuestra vida. Buscamos parejas, buscamos amigos, y cuando buscamos a alguien que nos interesa porque nos es atractivo, nos presentamos nosotros y nos queremos prestar todas nuestras competencias y nuestras habilidades. Somos muy divertidos, somos muy educados, somos muy inteligentes, ponemos nuestro perfil. Pero no sabemos lo que vende el otro, lo que está comprando el otro, es injusto. Nosotros nos interesa una chica, un chico, un amigo, pero nos empezamos a vender sin saber lo que él quiere comprar. Desgraciadamente nadie lleva un anuncio diciendo yo busco. Lo que solemos llevar es un cartel diciendo yo busco. Y en este caso EPSO vuelve a ser honesto y dice lo que quiere. Ojalá en nuestra vida personal nos hubiera ocurrido siempre saber lo que buscaban esas personas a las que nos hemos acercado, porque a lo mejor nos hemos acercado y nos vemos a las que no nos estaban buscando, y nos ha costado más y nos hemos dejado de acercar al revés a las que estaban buscando nuestro perfil. EPSO nos dice cómo quiere ser su candidato o cómo quiere ser su ficha del puzzle. Y nos lo dice claramente, y nos lo dice, antes decía de una manera muy abstracta, que todo el mundo va a valorar que lo es, y me alegraría que todo el mundo no desechara cumplir ese perfil. Una persona que se enfrenta a los problemas y los sepa resolver, capacidad resolutiva. Que aporte unas soluciones creativas, unas soluciones útiles, unas soluciones de calidad. Que sepa comunicar, que sepa expresar lo que necesita y sepa entender lo que necesitan otros. Que se reúne un poco con el trabajo en grupo. Sepa que hay superiores, que hay iguales y que hay una jerarquía también inferior. Que sepa que tiene que seguir desarrollándose y aprendiendo del entorno. Que sepa que hay problemas primarios y secundarios, que no se puede atender a todo al mismo tiempo. Que sepa que el trabajo afecta a agentes externos, la sentencia, que uno no es en sí mismo el puesto de puesto de trabajo son una jerarquía, son unos procedimientos, son unos plazos, son unos tiempos de trabajo, son unos objetivos. Que se ha acabado el asesor en temas agrarios que está en su despacho y sabe mucho de ese tema. Trabajamos con y para otros. Y que hay que, en el caso, por eso es +1, cuando uno es administrador, en algún momento de su carrera profesional le van a decir que dirija, que mande, que ejerza un liderazgo. Uno lo lee, cuando lo leéis en esa normativa sobre oposiciones generales, que está en Diario Oficial, si no recuerdo mal, el 15 de febrero de este año, cuando uno le dice, y yo también, yo tengo todo esto, bienvenido sea, y si no se tiene alguna, la tenéis, habrá simplemente que perfeccionarla, ni la vais a aprender en ningún centro académico, porque eso es vuestra personalidad de cada uno. Lo que tenéis es que perfeccionar estas competencias, que insisto, sirven para todo, sirven para la vida diaria, como digo yo, sirven para encontrar pareja y para encontrar amigo, y sirven para trabajar en empresas, y sirven para trabajar en las instituciones europeas, sirven para venderse mejor. Porque es un ejercicio de introspección de decir cómo soy yo, si me piden estar, si yo tengo en mi vida personal, académica, asociativa, familiar y profesional estas experiencias. Se dice que se busca candidatos sin experiencia, pero con experiencias.
Hay que hacer cosas, hay que irse construyendo. Hablaba por eso desde el colegio, universidad y vida, hacer cosas, complicaros la vida, porque solamente complicándoos la vida sabéis si tenéis estas capacidades. Si nadie ejerce un liderazgo o lo intenta, no sabrá si lo es. Si nadie quiere trabajar en equipo, no sabrá cómo trabajar en equipo. Si todo el mundo está encerrado en hacer el mejor expediente académico, nada más, que es muy importante, solamente tendrá un muy buen expediente académico. Y le van a pedir algo más que ese expediente académico. Puede que no sirva para nada si no se sabe utilizar ese expediente académico. Por lo cual, cuando sensibilizamos a las autoridades, siempre lanzo el mensaje en la universidad, porque nos hacen talleres de entrevista personal, talleres de armar un currículum, talleres de una carta de motivación. Son cosas que no son propias de Epson ni propias de nuestro mundo. Yo creo que saliendo de este entorno y en buscar las páginas amarillas para los abogados, es mejor saber, una vez que te recibe uno, y saber, y qué le digo yo ahora a este que sí me ha atendido. Porque hay gente que no te va a hacer ni caso, pero el que te haga caso te tendrás que presentarte mejor. Entonces, para el tema idiomas también. Cuanto mejor idioma, más posibilidades. Yo lo quiero desdramatizar. No se buscan traductores e intérpretes, salvo cuando se buscan traductores e intérpretes. Pero no se puede decir, tengo un inglés para salir del paso. No, hay que salir del paso en inglés bien, porque los demás lo hablan muy bien. Los británicos desde pequeños. Y los países del este vienen con un inglés muy bueno. Los holandeses mejor que los ingleses. Y nosotros cada vez mejor. Pero no nos contentemos con el B2 que pide EPSO. EPSO dice que el B2 es suficiente. Si es más que el B2, mejor, porque todo el proceso de selección y el proceso de contratación necesariamente se va a hacer en inglés. Vamos a dejarnos del alemán y casi del francés. Hay que venderse todas esas competencias en inglés. No se pide ningún documento que acredite el conocimiento de idiomas, nunca, ni antes ni después, ni el Oxford ni el Cambridge. Se demuestra andando, se demuestra hablando, en este sentido. Tema de lenguas, hemos hablado, titulación, experiencias y minusválidas. Entonces, el tema idioma, aunque hablan del B2, haceros una autovaloración. El conocimiento de idiomas que se pone es el que viene en la página de Europass, que viene a ser un ejercicio honesto de autoevaluación. Uno está contento con esa definición de B2, pues a superarla y cada vez ser mejor candidato. El proceso de selección hablamos que comienza con la información. Perfecto. Es un poco metafísico, pero hoy ha empezado. Pero empieza realmente comprometiéndose con EPSO. Y el compromiso con EPSO es como nos comprometemos muchas veces durante la semana en hacernos socios de cosas a través de Internet. Haceros socios de EPSO, que es simplemente tener una cuenta EPSO ya, cuanto antes, porque ya es un compromiso. Es decir, ya me lo tomo en serio. EPSO me conoce. Os habéis una cuenta con su usuario y su contraseña. Una por candidato y pasa a ser un canal de información. Hasta ahora mismo hay que hacer esto en inglés, en francés o en alemán y os presentáis datos personales y académicos y os asignarán un número, un usuario EPSO. Todavía no hay ninguna convocatoria. Esta es la interfaz de una cuenta EPSO, son datos como damos normalmente a demasiadas personas damos nuestros datos. Entonces, cuando comienza el proceso de selección hay que esperar esa convocatoria que nos hemos enterado con suficiente antelación y se convoca en el diario oficial. Nos vamos a enterar por EPSO, EPSO tiene la página web de EPSO y un blog que se llama Your Careers que funciona perfectamente porque hablan de cada convocatoria y hablan todos de se convoca un ejercicio, se anula un ejercicio, se retrasa una prueba, han salido a la lista de aprobados y viene a ser un tablón de anuncios. Por nuestra página web, nuestro Twitter, uno se enfrenta a la candidatura. EPSO va a poner continuos piedrecitas en el camino. Y la primera piedrecita es que va a buscar un alto grado de motivación para presentarse. El sistema de inscripción es largo, es aburrido, es costoso en tiempo. Puede tardar una jornada, una tarde de un sábado. Como dice, estos de EPSO, qué difícil lo hacen. No, lo que tienen es que comprar únicamente a los motivados. Hay gente que dice, esto es un rollo, esto se hace interminable, he quedado para ir al cine, me voy. Mañana tienes que volver a empezar, lo vas dejando. Hacerlo seriamente porque no os extrañe que la inscripción se hace muy larga, se dura una tarde. Os van a preguntar muchas cosas, os van a preguntar incluso un grado de motivación, si queréis en la Unión Europea, os van a obligar a hacer un ejercicio de simulación de examen. Se puede poner todo sí, pero bueno, hay que pasarlo. Y que no está motivado se irá. Menos gente que se va separando de la carretera de esos motivados.
Entonces es enfrentarse el día de que uno se presenta a una oposición, se presenta en serio. Y no hace nada más y espera a las noticias de EPSO. Y EPSO lo primero que se irá es dar un número de candidatura, de esa cuenta EPSO irás colgando todas las oposiciones en las que te estás, o procesos de selección de la gente contractual en la que estás vivo. Y de unas te informarán unos un día y de otras otro. Y lo primero que te dirán es que hay que pasar normalmente, para un generalista, unos ejercicios de preselección. Te convocarán y tendrás que elegir lugar, día y hora, como en un hotel, como en una reserva de una mesa en un restaurante. Te dirán cuándo lo quiere hacer, en un plazo, dónde lo quiere hacer. En cualquier estado, se hace en Estados miembros, en el que tú quieras. En España por ahora solamente en Madrid y Barcelona. Supondrá un primer coste, porque ya me tengo que ir a Madrid o Barcelona, en nuestro caso es un coste adicional, y hacer ese ejercicio que dura una mañana, que se hace por ordenador y que te quitarás de encima rápidamente. Y son unos test de razonamiento verbal, numérico y abstracto. Esa es la primera fase en un concurso general. ¿Para qué lo hacen? Para limitar el número de candidatos a quien seleccionar de una manera más cercana en las entrevistas y demás. Ese primer ejercicio es muy fácil. El problema es que se presenta mucha gente, con lo cual el nivel de éxito tiene que ser muy importante. Hablamos de un 86% de buenas preguntas. Cuando uno se enfrenta a preparar ese test, dice yo lo puedo hacer, perfecto, pero te vas a ver afectado, comenzamos por la resiliencia. En una situación muy rara, en una mesa muy pequeña, te has tenido que ir a una localidad que no es tuya, vienes de viaje, llevas una maleta, hace calor, hace frío, has pasado mala noche y se suspende por eso. Muchas veces se suspende porque era mal día para hacerlo. Y se suspende también porque no había visto cuál era la mecánica de los test. Con lo cual, como el primer ejercicio es algo tan fácil como un test de razonamiento verbal, numérico y abstracto, lo único que se pide es empecemos a prepararlo cuanto antes. El examen de conducir es muy fácil, pero hay que prepararlo. Y si nunca has hecho un test no normal, es que se suspende. Con lo cual, para conducir se hacen unos cuantos, para estos hay que hacer muchos. Hay que entender cómo son las preguntas, para entender cómo deben ser las respuestas. Y luego, la mecánica. Academias puede haber muchas o no. Yo recomiendo que vayáis a academias online, que os posibiliten hacer ejercicios online. La primera actividad de formación que hacemos nosotros, cuando llegan esas épocas de primavera, cuando está en danza una oposición de las generales, convocamos una actividad de motivar, de animar a la formación. Simplemente compramos en una academia de estas online muchos códigos que ofertamos gratuitamente a los primeros que se apunten. Hacemos convocatorias de 300, 400 códigos. Hay gente que se queda fuera, mucha, pero nos queda la tranquilidad que no ofertamos nuestra formación. Ofertamos la formación gratuita de otros. El que no llega con nosotros se lo paga y adquiere la misma formación. No es una cosa secreta ni limitada. Son una inversión de cercano a 100 euros que te da cercano a 500 cuestionarios que se pueden hacer en modo examen, en modo estudio, para estudiar cómo debe ser la solución, y en modo examen para obligarte a tener que hacer 20 preguntas en 20 minutos, que esas son la verdadera problema de la prueba, es hacerlo bien, pero además muy apremiado por el tiempo. Haces esos ejercicios, esos test. El ejercicio de razonamiento abstracto son 4 párrafos y una pregunta sobre esos 4 párrafos, con 4 opciones. Hay gente que empieza leyendo la contestación y luego el texto. Son maneras de enfrentarse. El cuestionario de razonamiento numérico son tablas o tartas y un dato que al final es una regla de 3, una suma, una resta. Pero hasta que cazas que era eso, pierdes tiempo. Y hay que tener un poco la chispa de cuál era la contestación. Y el razonamiento abstracto, las estrellitas que van dando vueltas o los cuadrados. Según a veces un test de juicio situacional, que es como enfrentarse a situaciones laborales, cuál debe ser la opción mejor y la opción peor, totalmente subjetivo. Y han añadido últimamente un ejercicio de bandeja de entrada que se centra un poco, se basa en un ejercicio de outlook, de prioridades y de objetivos dentro de varios mensajes de outlook. Son muy neutros los ejercicios, uno los hace y se olvida. Y al cabo de unas semanas, a veces más de las debidas, porque para hacerlo una máquina a veces tarda, pero repito, tarda a lo mejor 2 meses, te dice tu porcentaje, si has superado el mínimo exigido, pero si aún superando el mínimo exigido, estás en el número de aprobados que ellos quieren que pase esa selección. Ellos van quitando candidatos. Normalmente quieren que a la fase final llegue 3 por 1.
Y para llegar a 3x1 hay que eliminar a mucha gente. No se agobie el número de candidaturas. Cuando dice, no puedo, 20.000 para 200. De los 20.000, muchos no tienen ni idea de lo que están haciendo ni se han preparado. Si sois de eso, no tenéis ninguna posibilidad. Pero si os habéis preparado y ha habido un ejercicio de formación y de práctica, hay posibilidades de hacerlo. Todas no, porque vamos a depender de muchos factores y de cómo lo hacen otros. Uno puede decir, he tenido ese 86, pero en este momento se ha aprobado con 87. El nivel lo van a poner los candidatos. Y se llega a la segunda fase. Entre medias, solamente para candidaturas de procesos especialistas, existe una fase que se llama Talent Screener o evaluador de talento, que es una evaluación del currículum profesional en base a criterios objetivos que puede también echarte del procedimiento. Pero es para niveles o grados ya superiores de a partir del 7. Para graduados, para los administradores junior, los administradores 5, se pasa después de los test directamente a la fase de centro de evaluación. Y la fase de centro de evaluación es la que muchas se llama el proceso serio. No es que no sea serio el anterior, pero es el momento en el que uno es activo y empiezas a venderse esas capacidades. El centro de evaluación se va a centrar en 2 días. Hay que ir a Bruselas, pero en este caso ya no hay coste, en este caso ya te lo pago. Ya como son 3x1, EPSO dice, y estos son mis candidatos. He eliminado candidatos buenos, es el coste, pero los que tengo son buenos. Y EPSO siempre dice que cuando tira en un embudo unas olivas, puede que se le caiga una muy buena, pero las que han entrado son buenas. Y es el coste, se puede perder buenos candidatos en la primera fase, pero aquí no le llegan malos necesariamente. Y a esos preaptos les va a hacer una selección activa, les va a llamar 2 días a Bruselas o Luxemburgo, por ejemplo, si es para el Tribunal de Cuentas, y les va a hacer una simulación de una jornada laboral para saber si tiene esas famosas competencias. Y han decidido que esos ejercicios van a ser básicamente un estudio de caso, un caso práctico, una exposición oral, un ejercicio en grupo y una entrevista estructural. El estudio de caso es un caso práctico que, como hemos dicho que no hay que saber nada, ningún conocimiento, siguen con esa máxima. Lo que hay que saber es entender las informaciones que te van a dar, y esas informaciones es tu único componente que debes conocer. Y si sé más de ese tema, es que no tienes que saber más. Si sabes más porque te toca un tema de transporte animal y tú sabes de esto, no lo vas a tener que aplicar, no te va a ayudar nada a saber más de eso. Todo tu cultura son las informaciones. Lo que tienes que saber es que hay informaciones que anulan las anteriores, que hay unas más importantes, que hay unas totalmente inútiles, que hay unas básicas, y a la hora de presentarlas hay que hacer un plan de acción, una propuesta de acción. Y lo haces con únicamente esos elementos. Yo soy muy listo, seguimos sin muy listo. Yo sé mucho de este tema, no hace ninguna falta. Un veterinario, un geólogo o un licenciado en Derecho podrán hacer ese estudio de caso con las premisas que le dan, que suelen ser de hacer una nota de prensa, preparar una reunión o hacer un mínimo resumen. Sobre todo es la simulación de qué le pondríamos a nuestro jefe a comienzo de la jornada con los problemas que han surgido, los elementos de acción, hacemos una propuesta de acción. Y lo que no podemos es no hacerlo. El fracaso es decir, jefe, no sé qué proponerle. Es suspender claramente. Haz una propuesta en función de lo que sabes. Tú eres el dueño de toda la información. El ejercicio en grupo sería lo mismo, pero compartiendo esa información. No se hace en ordenador, se hace presencial, un grupo de 6, 7 candidatos, valorados por tribunal, 2 o 3 personas, que valoran cómo se interrelaciona. Cada uno va a tener una información. Uno va a tener una información inútil, otros 2 van a tener la misma información contradictoria, uno va a tener la información principal. Todos se tienen que comunicar qué es tu información, cuál tienen los demás, y entre todos vamos a hacer una propuesta de acción. Y entre todos significa que no hay enemigos. Si habéis visto la obra de teatro, la película, el método es lo contrario. Aquí no hay que eliminar, hay que compartir con los demás y lograr un trabajo en común. Y premien mucho el liderazgo, en el sentido de que alguien tiene que llevar ese grupo a buen puerto, hay que hacer hablar al que habla menos, hay que hablar menos si hablas más. No vale dominar, ni ser dominado tampoco. Hace falta entre todos. Y todos son herramientas de tu aprobado, con lo cual consiste en decir, vamos a probar entre todos. Ese ejercicio puede ser el primero de la jornada o el último. Hay quien tiene suerte y es el último y ya ha hecho unas amistades que le van a ayudar a hacer el examen. Eso es tener suerte también. Hay gente que llega al centro de evaluación y, sin conocer a las 2 finlandesas, al italiano que no se calla, o a las 2 finlandesas que no hablan nada hasta el final, o al escandinavo que no habla nada hasta después, hasta que no lo haya hablado en inglés,
se enfrenta a esos problemas y al final de la jornada puede ser más fácil. Es un examen divertido, como veis, pero os estáis jugando puesto de trabajo, con lo cual hay que tener muy clara tu personalidad y tus estrategias. La exposición oral es el más fácil de entender porque te van a dar una información, la tienes que racionalizar, esquematizar y contársela al tribunal, que evidentemente ya la conoce, pero hay que ver tu capacidad de análisis y de explicación. Y la entrevista, que viene a ser la reina de las pruebas, puede ser de competencias generales o específicas. Si es un ámbito específico habrá las dos, si es generalista solamente la primera. Y se llama estructurada porque no es improvisada. No es como muchas entrevistas que hemos hecho en nuestra vida de por qué se presta el puesto, qué ha hecho hasta ahora. Mire, no tenemos tiempo de perder. Le doy un guión. Desde el principio vamos a decir, señor candidato, vamos a hablar seguidamente de su competencia para trabajar en equipo. Y te van a hacer preguntas sobre tu experiencia anterior, no profesional, tu experiencia, tu vida, para que pongas ejemplos en los que se adecuan a esa competencia. Una pregunta puede ser, pónganos un ejemplo en el que haya tenido que obrar o tomar una decisión en contra o a pesar del criterio del superior jerárquico. Le hizo caso, teniendo usted una posición enfrentada, le hizo caso porque sí, tomó la medida. Bueno, son casos en los que uno tiene que ir rápidamente a su disco duro y decir, efectivamente, si no la tienes que inventarte qué harías, pero tienes que responder cómo actuarías o cómo has actuado en esa situación. Cómo has actuado sujeto a un plazo de tiempo, cómo has actuado sujeto a un procedimiento que no entendías, a un nuevo procedimiento que todavía no conocías. Pero te has tenido que enfrentar, y vuelvo a hablar de lo que hablaba antes, has tenido que tener situaciones. No puedes decir, yo es que nunca he tenido una situación así. Hay que estar preparado para tener situaciones así, hay que crearse problemas. Y hay que buscar en la vida asociativa, en los Boy Scouts, en la peña de un equipo de fútbol, en el grupo de ajedrez, en un grupo deportivo, en una situación familiar. Hay que buscar. Alguien me decía, es que yo con 23 años la única jerarquía que tengo es la de mi padre. Pues utiliza esa jerarquía también. Tienes que reaccionar, es una selección de comportamiento personal, y si tu única posibilidad es haber actuado sometido o a un criterio jerárquico paterno, hay una jerarquía también. El trabajo en equipo puede ser familiar, asociativo, no necesariamente de experiencia profesional, que ayudará, evidentemente. La experiencia profesional no se pide, pero ayuda también ONGs y movimientos de asociación. Para explicar la vida de cada uno se utiliza una estrategia que se llama STAR, de estrella, STAR, porque siempre se utiliza la S para definir la situación. ¿En qué momento tiene usted un ejemplo X? Pues tienes que identificarlo, cuándo y dónde. ¿Cuándo ocurrió y dónde? Pues en el año 96, cuando estaba yo en el registro de la Universidad de Cádiz. La T de tarea. ¿Cuál fue la tarea a la que te enfrentaste? La task. Y después me invitaron a abrir un procedimiento de ampliación de becas a estudiantes en 2 días. Tenía que hacer X. La A de acción, ¿qué hice? O qué hizo tu equipo, o qué hizo tu jefe si eras un miembro del equipo. ¿Qué hicisteis o qué hiciste? ¿O qué no hiciste? Porque la R es el resultado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué has aprendido de haber tomado esa acción? ¿Que hay que tomarla, que te equivocaste? ¿Que hay que mantenerla? ¿Que había que hacer algo distinto? ¿Modificasteis para siguientes? Entonces todo es una letanía que ayuda bastante. Cuando uno aprueba esas fases, que espero que hayan quedado claras, pero que se pueden confirmar y leer con claridad, hablo que, igual que decía que para la formación de los test hacemos esa ayuda, para la formación de esta fase hacemos una simulación, una en Madrid y otra en Bruselas, de este centro de evaluación, con lo cual nos dedicamos durante un fin de semana a hacer lo mismo. Hacer entrevistas y hacer ejercicios en grupo, y nos basamos sobre todo eso, y exposición oral. Para el estudio de caso es una formación más teórico-práctica, pero para nosotros hemos hecho para las primeras fases la puede hacer cualquiera, siempre que se haya presentado una oposición. Para la formación de segunda fase nos limitamos únicamente a candidatos efectivamente convocados por EPSO. Por ahora no nos hemos abierto a decir, me gustaría ver cómo se hace. No, los medios son escasos y solamente admitimos para la formación gente que esté convocada para un centro de evaluación. Alguien pasa a la lista de reserva, ese acompañamiento que empezaba hoy con la información, hemos seguido con la formación, y dice, se contacta con la representación y nos dice, es lo primero que debe hacer, existo, puedes ir por libre, ningún problema. Mucha gente hay gente que no conocemos que ha aprobado una oposición, que ni nos conoció nunca y es funcionaria. No pasa nada, nuestro objetivo no es conoceros a todos, pero creemos que podemos ser de ayuda.
Si nos llama, vamos a ayudarle a localizar vacantes. El EPSO le va a mandar vacantes, pero nosotros le vamos a mandar seguramente esas mismas vacantes y también vacantes que no están pensadas para laureados, pero que pudiera ser una posibilidad. En la jefatura de unidad X están buscando cubrir una vacante. Lo primero que deben hacer es buscar empleados ya propios. Lo encuentran normalmente, pero puede que entre las candidaturas se encuentren la de un laureado que nadie le ha llamado a esa fiesta, pero que ya destaca. El jefe de unidad dice, pues este chico destaca, chica. No es para ahora, pero ya me lo separo. Me ha gustado. Es un momento de presentación en sociedad, presentarse a vacantes en las que no estabas invitado, pero que no molestas. Es un currículum más. Y la jefatura de unidad lo apartará. Puede que incluso surja el amor. Entonces diga, no, es que me gusta tanto que no quiero ningún funcionario, tendré que justificar, el jefe de unidad tendrá que justificar por qué no quiere ningún funcionario, lo logrará si le interesa y salte y ponga directamente al laureado. Puede llegar a ocurrir si es muy importante el currículum y de mucho peso específico. Y le daremos muchas vacantes para que le indique por dónde además cuáles son las vacantes que más están pidiendo, para que vaya adaptando su currículum. Información de interés le vamos a dar. Tiene que ser proactivo, como decía Enrique, y también paciente. Desde que se convoca, desde que se resuelve un concurso, pasa un tiempo en el que no pasa nada. Y no pasa nada, es decir, aprueba una posición y no pasa nada. Es lo normal. Si no haces nada, el sistema funciona. Pero si eres proactivo y te vas a Bruselas, o mandas currículum, o te disponibilidad, es decir, contácteme usted cuando quiera o hágame una entrevista cuando usted quiera, aquí estoy yo. Hay gente que dice, me desplazo a Bruselas una semana, organízame entrevistas. ¿Con quién? Nosotros pues utilizaremos a funcionarios españoles en esa actividad de redes que nos ayudará. Y diremos, estos candidatos quieren ver cuál es el mundo que se está entrevistando en las áreas de competencia, cuáles son los temas que se está preguntando. Incluso alguien dice, me va a entrevistar Petersen, un señor danés. ¿Quién es este Petersen? Le entrevistamos con un español que nos diga quién es Petersen. Si es duro, si es más flojo, cuáles son los temas que más le gustan. Vamos a utilizar todos los sistemas posibles. No siempre lo conseguimos, pero nos esforzaremos en hacer esa entrevista o esa pre-entrevista. Esa atención personalizada, porque los laureados no son muchísimos. Ya tenemos una base de datos de 70 laureados que todavía están pendientes, pero no nos vienen oleadas de laureado. Y si es laureado no debe avergonzar en nada, al revés. Uno que es laureado puede empezar a hacer lo que quiera. El marchamo de calidad es decir, yo soy laureado y yo, y no tú, y tú no. Yo me puedo mover, puedo llamar a gente. No es ninguna actividad que estoy hablando con alguien, esto es enchufismo, no es enchufismo. Eso es el movimiento de currículos propios de las instituciones. La gente mueve su currículum y vale todo. Y vale todo, vale. Es que mi primo, el jefe de unidad, pues utiliza tu primo, porque solamente lo puedes utilizar tú. Y el británico, el finlandés. Pero es un derecho que tienen todos los laureados. Y nosotros vamos a apoyar a los españoles y vamos a intentar que entren todos. ¿Utilizando qué herramientas? Las que podamos. Iba a decir, incluso las legales. Entonces eso tiene que estar disponible, lo que no se puede rechazar una candidatura, una oportunidad. Es que tengo que ir a Luxemburgo, pues chico, a Luxemburgo. Y eso me gustaría empezar en Bruselas, pues ya llegarás cuando seas mayor a Bruselas, que es dentro de 3 o 4 años. Habrá que empezar en Luxemburgo o donde sea. El ámbito, es que mi ilusión, como soy jurista, es de trabajar en el servicio jurídico de la Comisión. Si te ofrecen desde el principio estar en telecomunicaciones, toca decir que sí, y dentro de unos años terminarás en tu área de trabajo. Soy arquitecto. Hombre, salvo cuando alguien le seleccione por ser arquitecto o por ser médico o por ser veterinario. Si te seleccionan por ser veterinario, vas a entrar en la Dirección General de Sanidad y vas a estar en alimentación animal desde el principio. Pero si es generalista y tu intención es trabajar en el área de alimentación animal, todo llegará, pero no de primeras. Por lo cual, también una paciencia de carrera profesional. Próximas convocatorias. Añadí ese en diagonal porque lo que estaba previsto era lo que estaba previsto, pero ahora mismo está todo aplazado. Ahora hay un embudo y de pronto saltará. Hace 2 viernes hubo una feria de empleo en Madrid y EPSO anunciaba en esa feria que esto se soluciona y que en marzo habrá oposiciones. Si le hacemos caso, volveremos en marzo. Pero estas oposiciones que eran, a título de ejemplo, convocables en este último trimestre, no se han llegado a convocar. Con lo cual tiene pendiente una necesidad de convocar a los investigadores de la OLAF, a los juristas y a los auditores que quedan pendientes. Entonces, las actividades de formación las que he dicho, de expertos nacionales si surge en el debate, prácticas. Insistir en lo que decía Enrique, todas las instituciones hacen prácticas y todas son iguales. Todas pagan más o menos un 25% de lo que cobra un administrador, viene a ser 1.000 euros.
todas dan una formación equivalente y las de la comisión no son mejores necesariamente que las del comité de regiones. Presentaros a todas. Pues simplemente la táctica es, me presento a todas, con un único riesgo. Cuando se hacen unas, no se pueden repetir en otros sitios, salvo en el Tribunal de Justicia, que no pone problemas en ese sentido, aunque se haya sido ya becario en otro. Pero si te toca hacerla en la comisión, no la puedes hacer en el Comité Económico y Social y al revés. Pero merecen la pena todas. Todas tienen una duración de 5 meses y todas tienen un proceso de selección de a cuanto más posibilidades. Y cuanto más especial, también más posibilidades si os adecuáis a una dirección general en concreto. Si alguien está interesado y ha hecho muchos seminarios en el tema de migración, que lo guarde, porque el día que busque un becario la DG de Justicia o Interior, le gustará coger gente sensible a su área de trabajo. El horizonte sería ahora mismo, en las fechas en las que estamos, el mes de septiembre del año que viene. Para marzo está todo cerrado. Incluso para septiembre estaría cerrado también en el Consejo. Para delegaciones, en ese sentido no son retribuidas, está siempre abierto, lógico. Cuando no es retribuido, siempre están abiertos los plazos. Pero cuando son prácticas retribuidas, estaríamos pendientes. Las fechas serían diciembre-enero para la comisión, que evidentemente son las más conocidas, que hay un proceso doble. Primero hay una preselección y una selección, pero las otras son selección directa. A cuanto más posibilidades. Y habría que esperar también al mes de marzo para Parlamento y para los dos comités. En el Banco Europeo de Inversiones y en el Banco Central Europeo, en cualquier momento pueden convocarlas porque convocan muchas. Banco Europeo de Inversiones, lo reflejo siempre, es el año del Banco Europeo de Inversiones por la gestión del Plan de Inversiones Juncker. El año que viene el BEI va a convocar mucho. Y va a convocar, como tiene un presupuesto de contratación porque tiene una necesidad de personal, va a convocar en todas sus modalidades, va a convocar más becas de prácticas, va a convocar más trabajo para junior y va a convocar más trabajo para especialistas. Es el año del BEI. Y nos lo dicen desde el BEI, no dejéis de anunciarnos, porque ahí tenemos una página de vacantes constante en el que no hay procesos selectivos. A todo lo que veáis que podéis presentar una solicitud, hacerlo. Si nos llaman, habrá más cada día. Y hay trabajos para junior, en los que no buscan experiencia. Para presentaros mejor a cualquier puesto de trabajo y a cualquier posibilidad de prácticas, atención al currículum, que el idioma del currículum a fecha de hoy es el Europass. Criticado o no criticado, esto es lo que hay, el Europass. Tener vuestro currículum en Europass en inglés y en español, siempre preparado, tenerlo actualizado. Cada vez que hagáis algo, meterlo en la maleta esa que nos va a acompañar, pero también escanearlo y guardarlo, porque hará falta en su momento, y actualizar todas las cuentas y todos los currículos que tengáis inscritos por allí. El Europass permite tener un pasaporte de lenguas en el que uno se evalúa, y tenéis también un ejemplo de carta de motivación. Utilizarlo por eso es un buen ejemplo, pero si alguien tiene más, que vaya utilizando las de otros y copie. Esta es la ventana de información. Y bueno, pretendemos que siempre lo más interesante de la reunión surjan ahora, porque es donde habremos dejado algún fleco suelto o donde haya más interés. Todas las preguntas son bienvenidas. Muchas gracias. Es un ejemplo que decía, ahora toca tomar decisiones. Proactivos. Hemos sido tan exhaustos en la información. Si surgen preguntas después, esto lo pasa un poco por el camino, no dudéis en poneros en contacto. No hay una atención personalizada, porque lo que haremos es, en las próximas semanas, una vez que nos faciliten las direcciones de correo, es un correo electrónico ya básico, que es muchas gracias por haber asistido a la jornada, y os lanzamos ya unos primeros enlaces en las que ordenamos un poco toda esta información. El estatuto, una convocatoria, los requisitos, las competencias, un poco un paquete informativo os mandaremos pues en cuanto tengamos vuestras direcciones de correo. Entonces, bueno, cualquier consulta. ¿Alguien tiene claro que se va a presentar en marzo? ¿Nadie? Hacerlo, aunque no me lo digáis, el compromiso sería, por favor, que os presentéis. Es gratis. A menudo en los coloquios nos surge una cuestión de
la pregunta de quienes piensan que este tema del funcionariado está sobre todo previsto pues para licenciados en Derecho, en Economía, en Historia, en Ciencias Humanas, y levanta la mano una persona y pregunta ¿qué posibilidades puedo tener yo, ingeniero, para trabajar en las instituciones, o yo arquitecto, o yo médico? Y bueno, a menudo indicamos que ya se ha hecho referencia a ello en nuestras intervenciones, que realmente la panoplia de oportunidades de empleo es amplísima, porque incluso esas personas con esa formación técnica tienen una doble oportunidad. Tienen la oportunidad de los concursos para generalistas, en el sentido de que, como ya se ha dicho, cualquier titulación universitaria es útil, es válida para esos concursos generalistas, y luego están los concursos para especialistas. Es decir, que en la Unión Europea hay trabajo absolutamente para todos en los diferentes ámbitos en los que tienen lugar ese tipo de actividades. No sé si aquí en la sala hay personas con formación técnica, a lo mejor están solo estudiantes o personal titulados ya de facultades de este tipo de Derecho, de Economía o de Historia, pero es una cuestión que a menudo se nos ha planteado. Y después a menudo hay también cuestiones relativas a las prácticas, en el sentido, pues ayer mismo en La Laguna alguien nos decía y planteaba la cuestión, bueno, yo acabo de terminar la carrera, tengo ya mi título universitario, ¿puedo obtener una práctica? Y bueno, pues le respondimos sí, efectivamente, es decir, las condiciones mínimas para obtener la práctica es titulación universitaria y dominio de un segundo idioma que pues normalmente debería ser el inglés. Estas son las condiciones. Lo que ocurre es que, claro, en una Unión Europea de 28 Estados miembros e incluso algunos países terceros, sus jóvenes pueden también opción a la realización de una práctica. Esas condiciones las cumplen todos los candidatos. Entonces es necesario poder acreditar algo adicional que permita, digamos, superar la preselección. Y aquí es donde es importante, pero bueno, el ir acumulando, se ha mencionado, pues ir rellenando esa maleta de experiencias, pues efectivamente, es decir, y para eso no hay que esperar a la finalización de los estudios, es decir, que es oportuno ya, mientras se está estudiando, pues aprovechar los veranos para realizar cursos, actividades de voluntariado a lo mejor, todo ello, digamos, en la óptica de actuaciones relacionadas con el ámbito internacional, el ámbito europeo, y esto es posible hacerlo ya durante la carrera, y esto pueden ser luego méritos pues para superar la preselección para la realización de esas prácticas, sabiendo que aunque prácticas o el curso que yo mencionaba, el Colegio Europeo de Brujas u otros cursos no cuentan para nada en el momento de la realización de las pruebas, solo cuentan las pruebas como tales, sin embargo luego ya para el momento del reclutamiento pues pueden ser efectivo hacer constar pues que se ha hecho una práctica, hacer constar que se han hecho determinados estudios o que se tienen determinadas experiencias relacionadas con una determinada actividad, con un determinado puesto de trabajo. Y todo esto uno debe irlo pensando, uno debe irlo teniendo en cuenta ya incluso durante la realización de sus estudios, especialmente durante los últimos años. La realización de prácticas, evidentemente no todo el mundo va a tener la oportunidad de hacerlas, pero de hacerlas es una oportunidad, primero de aprender, si uno va a aprender a salir de casa, de salir del nido, a salir hacia un país distinto. La experiencia es muy buena, por lo menos todo el mundo nos lo comenta, nadie quiere volver y nadie se arrepiente. Y esa posibilidad incluso para encontrar trabajo. Esas bases de datos de agentes contractuales en las que buscan a cualquiera, puede estar dominada por a cualquiera que además ya esté aquí, a cualquiera que además ya conozca las instituciones porque haya tenido un acercamiento. Nos reunimos el 5 de noviembre con más o menos 100 becarios que habían empezado el 1 de octubre. Llevaban apenas un mes. 5 de ellos, no es un porcentaje malo, les habían ofrecido ya inscribirse en la base de datos porque les iban a ofrecer algo a corto plazo en cuando termines las becas. Es decir, nos gusta cómo trabajas, nos gusta cómo eres, si te quieres quedar 6 meses más, un año más,
Todo eso se va prorrogando, por lo cual no es raro, no es raro, nos gustó mucho que en 5 casos, y no son pocos, les ofrezcan. Destacar, estar allí es bueno. Cuando se dice, es que el que está allí tiene ventaja, pues hay que estar allí. Si eso es considerado una ventaja, estemos allí de la manera que sea. Intentar plantearos salir, no de aquí, sino ir allí. Es una cosa muy normal. Todos hemos pasado por un momento en el que decimos, es más fácil no movernos y que vengan a buscarnos y nos den un puesto de trabajo, como hablábamos el otro día, si puede ser en mi misma localidad, si puede ser enfrente de casa, si puede ser con buen horario, que me paguen muy bien. De esto no nos va a tocar a todos. Yo en su momento me fui a Bélgica, no me arrepiento para nada, en este caso no son instituciones europeas, pero como opción personal, mi vida es simplemente como en aquellas novelas de si estás de acuerdo pasa a la página 57, fui a la página 57 y me ha ido muy bien. Que me pueda ir mal, hay que tomar decisiones. Lo que no se puede hacer, no hacer nada. Entonces mi consejo, siendo ejerciendo de hermano mayor o de padre joven, es que os compliquéis. Que os compliquéis las cosas para ver cómo reaccionáis, porque os van a pedir esa manera de reaccionar en mucho, es algo para notarías y para otras oposiciones, os van a pedir cómo sois. Entonces, construiros. Buenos días. Primero que nada, agradecer a la Universidad, Consejo Plenario, Movimiento Europeo de Ustedes, la presencia y la organización de esta jornada. Los acontecimientos de los últimos años dan un perfil nuevo a Europa y al mundo. El funcionariado, la comisión, el enfrentamiento que han habido entre las propias instituciones europeas ha sido latente, ¿no? ¿Cuál sería, a partir de ahora, de estos acontecimientos y el giro que tienen que dar todas las instituciones europeas para afrontar los últimos acontecimientos a nivel mundial e internacional? ¿Cuál sería el perfil, la configuración de estas instituciones y qué se demandaría de esos nuevos funcionarios, posibles nuevos funcionarios? Ustedes son los que están en primera línea, ustedes deben recibir de una forma muy diferente a nosotros ese perfil. Bueno, el perfil no ha cambiado. El perfil es el que ha mencionado César cuando ha mostrado las 2 diapositivas sucesivas con las 8 competencias y habilidades que se requieren, y esas son las que se siguen requiriendo. Hemos mencionado las normas generales por las que se rigen las oposiciones generales, que es un documento que quien está interesado en estas cuestiones pues lo debe tener siempre a manos, y EPSO lo actualiza regularmente. Y en ese documento, al principio, justamente es donde se dice ¿cuál es el perfil general buscado por las instituciones? Se dice, las instituciones buscan candidatos talentosos, motivados y muy cualificados en su ámbito que puedan acreditar las siguientes competencias generales. Y ahí es donde se especifican esas 8 competencias que aparecían sucesivamente en las 2 diapositivas con la explicación de cada una de ellas. Y esto es lo que siguen buscando las instituciones, independientemente del momento actual en el que actúa la Unión, puesto que eso ya es la política que fijan las instituciones y que fijan los Estados miembros, es decir, el personal al servicio de la Unión son funcionarios o son agentes temporales o son agentes contractuales que aplican la política que establecen los representantes de las instituciones, los responsables de las instituciones, los responsables de los Estados miembros, y esos funcionarios, esos agentes, aplican esas políticas en base a estas competencias y habilidades que siguen siendo las mismas que se vienen requiriendo desde el año 2010. Por eso es tan importante desarrollar tratar de desarrollar esas competencias y habilidades. En primer lugar, saber si esta presentación podemos tenerla, si recibimos un correo o cualquier cosa para que esta presentación la hagamos bastante importante, llenar de información y que no me den un poco de todo. Y en segundo lugar, preguntar los códigos gratuitos, los recursos online, así como los fines de semana en Bruselas para hacer práctica en la segunda fase de la prueba, que creo que ahora es la tercera fase, porque hay una segunda intermedia que también se está desde hace relativamente poco, ¿no? Ahora realmente son 2 fases, no 2. Esta información, estas ayudas, se tendría que remitir al correo de UDA Formación, etcétera, o cómo se podría mantener. Vale, nos
Nosotros anunciamos esas actividades, esas actuaciones, cuando corresponde por el momento. Nosotros, cuando terminan los plazos de solicitudes en generalistas, anunciaremos en nuestra página web a la lista de distribución en Twitter que se abre la semana que viene, siempre diremos con un plazo, el próximo lunes a partir de las 9, un plazo para las pruebas de test, que repito, que simplemente damos unos códigos gratuitos, una cosa que cuesta unos 80 a 100 euros. Y se anulan se completan rápidamente. Yo creo que si se abren a las 9, no os voy a asustar, pero a las 9 y varios minutos está hecha la lista. El trabajo me lo ha hecho Outlook y me dice, son estos 300 primeros. La segunda parte es a medida que los aprobados, y hablo de segunda parte, a veces 3 fases, evidentemente han incluido una fase intermedia, más que segunda fase, fase intermedia, que es solamente lo hacen los que han pasado la primera, pero es un test más. Yo lo llamo todavía, se incluiría una fase preselectiva, pero que permite a lo mejor haber sacado mala nota que en años anteriores te hubiera echado el sistema en los test de relacionamiento verbal, numérico y abstracto. Al pasar 10 a 1 y no 3 a 1, permiten que si has tenido una mala nota en la primera fase, eso te pueda salvar, porque te salve la posibilidad de pasar esa segunda fase. No sé si me explico bien. Antes solamente había los test de razonamiento verbal, numérico y abstracto y aprobaban 3 a 1. Solamente 3 por plaza. Ahora lo aprueban 10 por plaza, pero hacen una fase intermedia, o segunda fase, como decía la interesada, que es la bandeja de entrada. La bandeja de entrada, nosotros cuando se convoca el ejercicio de bandeja de entrada lo hacemos igual que los test, hasta ahora mismo con un ejercicio que se está ofertando online, que este año no nos ha maravillado, pero vamos a esperar a que sea mejor. Este año lo hemos hecho por primera vez, la experiencia ha sido regular, puede progresar, puede mejorar, como dicen de los alumnos. Para la última fase solamente es aprobados, y solamente nos llega el conocimiento de un aprobado si el aprobado se pone en contacto con nosotros. Cuando EPSO le dice, aprobado, usted está convocado para la última fase, incluye muchas solicitaciones, realizan labores de formación, póngase en contacto con ellas. Nosotros recibimos, pongo el ejemplo ahora mismo, para sectores y generalistas, que son unos 150, se han puesto en contacto con nosotros 80, y a los 80 se les ha recibido. Ahí sí que haremos todo lo posible por recibir a todos los aprobados. Pero no todos se ponen en contacto. Repito, hay mucho aprobado que aprueba y termina sin saber de nosotros. Perdón. Perdón, esa segunda fase que en realidad ustedes incluyen en la primera, he tenido amigos que han pasado la primera, como dice, que una casa, pero la segunda fase, al ser nueva, ¿va a ser diferente cada año? ¿Va a ser muy diferente o siempre será de los 70 correos, leerlos y saber? Ha sido una novedad de EPSO este año y ellos tienen que valorar si les ha servido. Es un ejercicio que antes era de asistentes. Pues ha tenido críticas, pero bueno. EPSO manda. EPSO no ha dicho que lo vaya a quitar. Con lo cual lo que tiene que hacerse más claro es en poner más ejemplos en su página web, que no tiene historia para poner, y nosotros en localizar formadores mejores de lo que hemos podido encontrar este año. Estamos muy contentos con el centro de formación, pero quizá en esta prueba todos somos novatos. No hay, repito, es gratuita la primera y gratuita la segunda. Lo que no hay ayuda es para el desplazamiento. Nosotros ponemos la formación en Madrid y Bruselas, pero puede y tiene un coste en muchos casos de desplazamiento. Ahí no vamos a poder llegar a hacerlos ni online tampoco, porque al recurrir a centros de formación privados ya se cuidan ellos de que no tengamos su grabación, porque se les quitamos el negocio. Lo hacen presencial. Repito que para la primera, en la página, en la de internet, podéis tener, pero ponéis razonamiento verbal, numérico abstracto, hay multitud de ejemplos y EPSO pone también muchos. Consiste en hacer muchos ejemplos. En esto consiste justamente la preparación de estos concursos. Yo decía que es una preparación muy cómoda que se compagina con otra actividad y es práctica, práctica y práctica. Es decir, que son pruebas, las de la primera fase, tipo test, como se ha explicado, que si uno tiene tiempo, uno se puede confiar y decir, pero eso está muy fácil, bueno, son operaciones matemáticas muy sencillas, reglas de 3 y cosas por el estilo. El problema es que no se tiene tiempo, es que el tiempo es escasísimo, que se está compitiendo con muchísimos otros candidatos y donde la razón del éxito es haber realizado muchas y que en tan poco tiempo uno reacciona con agilidad rápidamente para superar dichas pruebas. César, no me quedó claro, las hipótesis se hacen en español, ¿no? La primera prueba. La primera fase, perdón, no tengo claro porque a lo mejor no lo he dicho.
La primera fase se hace en lengua 1, lo que cada uno llame lengua 1, vamos a suponer nosotros le llamamos el castellano-español, y la segunda lengua, mientras no cambien las cosas, se hace a elección en lengua en inglés, en francés o en alemán. En español, entonces la dificultad es que lo haces online, ¿no? Lo haces en el ordenador, no Sí. en un papel. No, se hace eso todo online, con lo cual la formación tiene que hacerse también, no solo O sea, que tú recomiendas que la formación se haga, porque como a mí me hacen muchas preguntas, no, la formación online. que hagas online, no que te imprimas que lo hagas con tiempo. Porque hay que saber contestar la pregunta y saberla contestar en ese entorno. Pongo un ejemplo, cuando dicen ¿cuál es la solución correcta? La B. Tienes que marcar la B con el ratón y luego ir a otro sitio y decir que sí, que es la B. Claro. Reconfirmarlo. ¿Tú recomiendas que se haga online todo para Sí. que sea lo más parecido? Hay muchos libros de test, incluso de amplia fama, hasta del que tiene la plataforma de formación mejor, tiene el mejor libro. El libro sirve para ver la mecánica de las preguntas, para leer muchas preguntas y ver que al final son familias de preguntas. Que a veces se habla de cebras, a veces se habla de camiones, pero el sistema es el mismo, que hay preguntas negativas de no es verdad que las cebras no comen, al final uno no sabe qué es lo que tienen que comer las cebras, pero hay que jugar con el lenguaje de las preguntas, pero sobre todo es un formato que te obligue, por ejemplo, a tener el tiempo, el segundero arriba a la derecha, hay que verlo. Pero es en español. O sea, En español. Y nosotros español, la formación que hacemos, que hemos conseguido es en español. Es que en alguna época era en inglés. Sí, Por eso yo estaba oyendo y digo, es que en inglés No. tan fácil no lo veo. No. Uno puede elegirlo en inglés, Sí, pero claro. hay gente que incluso dice que desde que hemos conseguido que los test sean en lengua propia, son más difíciles, porque en castellano los textos son más largos que en inglés. Claro, Hay gente que no se contenta con nada, pero es que cuando era en inglés el texto era más cortito, sí, pero era en inglés. Pero era en inglés. Entonces, vale, el español es más, nos enrollamos más y salen frases más largas, pero bueno, lo entendemos a la primera. La traducción, pues hay que buscar una academia, un centro de formación que lo haya traducido bien. Nosotros luego los que lo hacemos estamos muy contentos, sobre todo porque aunque haya algún problema de traducción en algún texto, con carácter general es muy parecida la manera. Y pongo el ejemplo que hay que ensayar también sin la Coca-Cola, sin la música, sin ir al baño. Hay que hacerse simulaciones de 20 minutos en modo examen. Y dice, es que me la juego, esto es una obra de teatro, tengo que ensayar en el mismo momento. Tengo que ponerme mis 20 minutos, cuando se acerque el día del examen, varias veces 20 minutos. Pero como hemos dicho todo el rato, varias veces 20 minutos no impide divertirse, estudiar, formarse, trabajar, hacer muchas cosas. Esto no es un entretenimiento porque al principio, al final te la puedes jugar. Y la primera fase juega al azar. Un día criticamos a EPSO, al director, oiga, que aquí se aprueba con suerte. Dice, no me incomoda que mi plantilla sea de afortunados. Bueno, vale, pues prefiero no tener cenizos en mi plantilla que todo le sale mal. Pues si el carácter suerte también, pues también, pues qué bien tener suerte en esta vida. Hay margen de suerte, por supuesto. Quizá para eliminar, digamos, o tratar de eliminar algo, ese componente suerte, es justamente para lo que se ha introducido también o se ha generalizado, se está generalizando esta segunda prueba, como decíamos antes, se aplicaba antes a los asistentes, de la bandeja electrónica, en el sentido de que la criba en el primer ejercicio ahora es algo menor, es decir, pasan algo más de candidatos la prueba de preselección, pues para evitar el que haya quien diga no, es que yo realmente por una pregunta pues me he quedado fuera. Pues pasan ahora un mayor número a esa segunda prueba o prueba intermedia de la bandeja electrónica. Es algo que, ya digo, se está generalizando o tiende a generalizarse ahora tras haberse aplicado anteriormente a los asistentes. Y después, en relación con la práctica, independientemente de la formación online que facilita la PPER, independientemente de las pruebas que se encuentran en la web de la web de EPSO, en la web de la PPER, hay algunos manuales no fáciles de encontrar en librerías, pero que si uno los pide a través de internet puede contar con ellos. En algunas bibliotecas, no sé si aquí el Centro de Documentación Europea contará con esos manuales, que incluyen muchísimos ejercicios. En todo caso, si uno teclea en el ordenador, por ejemplo, la palabra Oseu, o si uno teclea en el ordenador la palabra Arboreus,
aparece la información sobre esos manuales que normalmente pues se solicitan o se compran vía internet. Comentaba algo interesante antes y el tema de la presentación. No soy muy amigo de mandarla porque cambia. Lo que sí os mandaremos será un paquete de información, de enlaces de interés en cuanto a las direcciones, que viene a ser la presentación, no nos engañemos. Lo que desarrolla la presentación estaría en lo que os mandamos de información. Todo. A veces incluso está más ordenadito, está hecho el paquete, donde hablaremos de todo lo que hemos hablado, la llamada con enlaces. Pero si surge alguna duda sobre esa información, ya la hacéis. Una pregunta quizás. Aquí en la sala hay alguno o algunos que tengan ya abierta una cuenta EPSO. 1, 2, bueno, algo es algo, es decir, que ese es el primer paso. Es un autocompromiso. Abrir una cuenta EPSO, puesto que para presentarse a un concurso uno tiene que tener abierta ya la cuenta EPSO, vehículo de comunicación entre el candidato y EPSO. Entonces esta es ya una invitación de manera inmediata a la apertura de una cuenta EPSO. Es una buena tarde, como dices tú, porque... Sí. Una vez que se haga bien, que se haga con cariño. Es como escribir una carta a la novia, hay que hacerlo bien. Se me olvidó que iba a decir. Es importante. ¿Qué hay ahora? Sobre la administración. Ay, perdón. Bien, si hay más cuestiones, por supuesto, las pueden hacer. Hombre, un resumen muy básico es, si me lo permiten algunos alumnos aquí a los que yo le he dado clase, si la Unión Europea contratase a una zeta que está ahí así, en su casa, y dice, ay, es que voy a dedicar 3 horas a rellenar una cuenta EPSO, a mí me gustaría menos la Unión Europea. Creo que el funcionariado de la Unión Europea tiene que ser funcionariado, ¿no?, activo, con ganas, con tal. 3 horas. ¿Y qué? En mi vida, que son 3 horas para rellenar cuenta EPSO. De verdad. Si alguien piensa que qué depresión, ¿no?, llenarlo, pues buscamos gente con ganas, con capacidad, y yo creo que nosotros la tenemos. Yo creo que nuestros jóvenes lo son. Así que les animo a que inicien ese camino. Como decía César, Enrique, hoy es el primer día. Pues yo el primer día para abrir una cuenta EPSO. La verdad es que cuando me dijeron que yo conozco la cuenta EPSO, que ya había 2 con la cuenta EPSO abierta, a mí esta me parece bien. Y sería bueno que hubiese muchos más, que todos los que estén aquí, bueno, pues para empezar ese camino, pues sigan adelante. Insisto, estas competencias, César, les van a servir, trabajarlas, valorarlas, hasta tenerlas en cuenta, que son competencias que piden, les van a servir para cualquier entrevista de trabajo que hagan aquí, para el despacho de la esquina o para la consultoría de aquí al lado. Si las tienen, les van a servir mucho. Así que les animo a que lo hagan, ya que las sigan. Yo les agradezco a muchos amigos que han venido, evidentemente a Europa Direct y al Centro de Documentación Europea, y a Daniel, que ya se desconectó, espero. Evidentemente agradezco mucho a EGE que esté aquí, a Isabel Romay, que nos echa tanta ayuda en el día a día en el Consejo Canario también, a José Miguel Vega, el buen amigo de AEDE. Tengo que decirles una cosa, tengo una noticia: hace una semana accedí a AEDE, o sea, ya soy profesor europeo, con lo cual es para mí también un placer, un orgullo, y a gente interesada por estar interesado. Me alegré mucho de ver a la última presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento, y Mercedes Roldós, bueno, como le interesa el tema europeo, pues viene aquí y pues yo creo que la actitud que tenemos que tener es esa, ¿no?, muy proactiva, a la que le agradezco la ayuda del movimiento europeo en su momento. Sobre todo a ustedes porque han hecho de esta sesión una sesión interesante. Ahora les comentaré un par de cosas administrativas. A mí me gustaría mucho, bueno, mi correo es muy difícil, es lucas.perez@wpc, pero para decírselo a César también y a Enrique, que cuando abran la cuenta EPSO manden un correo. Oye, ya abrí la cuenta EPSO. Y ya le diré, mira, de la jornada ya eran 2 más 1, y ahora serán 2 más 2, y ahora serán 2 más 3, y tendremos cada vez más posibilidades de poder acceder al empleo en Europa. Por supuesto a Enrique y a César, que hayan dispuesto de su tiempo en un viaje infernal
Madrid o Bruselas, ayer a Tenerife a dar la charla, anoche a Las Palmas para y ahora dentro de un rato otra vez a Bruselas o a Madrid para compartir con nosotros esta oportunidad, y yo les animo a que la aprovechen. En el formulario de inscripción tenían ahí la manifestación de que sí querían recibir los correos de la EPSO, así que a partir de esa manifestación nosotros desde el Vicerrectorado le enviaremos a los correos, perdón, de la REPER, le enviaremos a César y a Enrique la lista de correos de personas interesadas, y yo creo que es muy óptimo y oportuno que puedan recibir esa información, porque la van a recibir toda estructurada, secuenciada y evidentemente cuando se producen las convocatorias, que es lo que nos interesa. Así que con esos correos que tienen, pues en la lista también les haremos llegar, yo creo que no están ahí, les haremos llegar el certificado de asistencia. En esa mochila, esos son los famosos, ¿no?, créditos universitarios solidarios y tal, que ¿para qué sirven? Pues sirven para crearse un currículum y una mochila. Y también si dejan ahí quienes manifestaban el posible interés en estudiar o en seguir o en recibir información sobre una titulación de estos aspectos, pues lo dejan aquí en la salida y se los agradezco. Así que bueno, nos felicitamos de haber tenido aquí esta oportunidad, les agradecemos a ustedes. José Miguel, José Manuel. El profesor europeo a partir de hoy se va a entregar 5 personajes, lo vamos a ganar de todo. El carnet de miembro de la Asociación Europea de Enseñantes a tenía esas habilidades y se dio cuenta que le estaba preguntando por el carnet, así que bueno, nada, gracias a todos y ánimo a seguir adelante, ¿vale?